Hola y bienvenidos una noche más a Duerme con Ciencia, el lugar donde la curiosidad se encuentra con el conocimiento científico justo antes de que cierres los ojos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia y sobre todo en la tecnología de una de las empresas más disruptivas y fascinantes de nuestro tiempo, una que lleva el nombre de un genio eléctrico, Tesla. Pero antes de que te acomodes del todo, déjame soltar un dato curioso que, te aseguro, te va a volar la cabeza, un gancho directo a la mente para que te quedes hasta el final. ¿Sabías que la NASA, sí, la mismísima agencia espacial que manda cohetes a Marte, utiliza la misma tecnología de baterías de iones de litio en sus trajes espaciales que Tesla emplea en sus vehículos? Piensa en ello. Las mismas celdas cilíndricas que permiten a un coche acelerar de 0 a 100 en un par de segundos son las que mantienen con vida a los astronautas en el vacío cósmico. Esta no es una simple coincidencia, es una prueba palpable de que la ingeniería detrás de estos autos no es una moda pasajera, sino ciencia de altísimo nivel. Es la convergencia de la Tierra y el espacio en un paquete de energía. Así que, mientras te preparas para tu descanso, permíteme ser tu guía en este viaje a través de la física, la química y la innovación que ha reescrito las reglas de la industria automotriz y energética. Si te gusta lo que hacemos aquí y si aprecias que la ciencia de verdad, la que está probada, sea la protagonista de tus noches, te invito de la forma más amable y creativa posible a que te unas a nuestra comunidad de soñadores científicos. Simplemente dale al botón de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo descubrimiento, regálanos un me gusta si el tema de hoy te parece electrizante y cuéntanos en los comentarios qué otro gigante tecnológico te gustaría que diseccionáramos. Compartir este video con un amigo que necesite un poco de ciencia y sueño reparador también nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, adentrémonos en materia. Cuando la gente escucha la palabra Tesla, automáticamente piensa en un vehículo eléctrico elegante o en un empresario controvertido, pero la verdad es mucho más profunda. La compañía fue fundada originalmente en 2003 por Martin Eberhard y Mark Tarpenning, y su propósito inicial era sumamente ambicioso: demostrar que los automóviles eléctricos podían ser mejores, más rápidos y más divertidos de conducir que sus contrapartes de gasolina. Este fue el primer dato impactante. La empresa no nació de la noche a la mañana como un capricho millonario, sino como una respuesta audaz y científica al problema de la dependencia de los combustibles fósiles. Querían acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. La primera manifestación de esta visión, el Tesla Roadster, fue una verdadera declaración de principios que dejó a la industria automovilística boquiabierta. Este pequeño deportivo biplaza, lanzado en 2008, no solo era eléctrico, sino que se convirtió en el primer coche de producción en utilizar celdas de batería de iones de litio similares a las que usas en tu laptop o en tu teléfono, pero a una escala monumental. Esto es crucial, porque antes, los vehículos eléctricos usaban baterías pesadas y voluminosas que limitaban su alcance y desempeño. Tesla, por el contrario, fue pionera en empaquetar miles de celdas cilíndricas en un solo paquete estructural, un diseño que maximizaba la densidad de energía. Piensa en la densidad de energía, porque es uno de los pilares de la ciencia de Tesla. En términos sencillos, la densidad de energía es la cantidad de energía que puedes almacenar en un volumen o peso determinado. Imagina que tienes un cubo. La densidad de energía te dice cuánta gasolina o cuánta electricidad puedes meter dentro de ese cubo. Los ingenieros de Tesla sabían que para que un auto eléctrico compitiera con uno de combustión interna, su cubo de energía, la batería, tenía que ser ligero y almacenar mucha electricidad. El secreto radicó en la química de sus celdas, principalmente la de níquel-cobalto-aluminio, NCA. Al inicio, una formulación que ofrecía una de las densidades energéticas más altas del mercado. Este desarrollo no solo les permitió alardear de una autonomía considerable para la época, sino también de una aceleración brutal, demostrando que lo eléctrico no era sinónimo de lento o aburrido. Los primeros Roadsters podían alcanzar los 100 km/h en menos de 4 segundos. Esto fue una revolución sutil pero profunda, pues cambió la percepción pública de los vehículos eléctricos de ser carritos de golf glorificados a ser máquinas de alto rendimiento. Pero no todo en el vehículo eléctrico es la batería. El cerebro del auto es igualmente impresionante. La arquitectura del sistema de propulsión de Tesla se distingue por su simplicidad y eficiencia.
Un coche de gasolina tiene miles de piezas móviles: pistones, válvulas, cigüeñales, árboles de levas, cajas de cambios complejas. Un vehículo Tesla, en contraste, reduce drásticamente esta complejidad. Su motor eléctrico, un dispositivo elegantemente simple, convierte la energía eléctrica en movimiento rotacional con una eficiencia asombrosa, superando el 90% en muchos casos. Aquí viene otro dato impactante, uno de esos que te hacen reevaluar la ingeniería tradicional. Los motores de combustión interna más eficientes apenas superan el 30% de eficiencia en la conversión de energía química, gasolina, en movimiento. El resto se pierde principalmente en forma de calor. Los motores de Tesla, en cambio, utilizan tecnología de inducción o imanes permanentes con una optimización tan alta que la pérdida de energía es mínima. Esta eficiencia se traduce directamente en un mayor alcance y en menos necesidad de componentes mecánicos voluminosos y propensos a fallar. Hablemos ahora de la gestión térmica, otro campo científico donde la compañía ha establecido un estándar casi inalcanzable. Un paquete de baterías es como un organismo vivo. Necesita mantenerse en un rango de temperatura muy específico para operar con máxima eficiencia y, lo que es más importante, para evitar la degradación prematura y el riesgo de incendio. Imagina que estás cargando tu Tesla en un supercargador. La electricidad fluye a una velocidad increíble, generando inevitablemente una cantidad significativa de calor. Si ese calor no se disipa de manera controlada, la batería puede dañarse permanentemente o incluso, en casos extremos, sufrir un descontrol térmico. Para evitar esto, Tesla desarrolló un sofisticado sistema de gestión térmica que utiliza un circuito de refrigerante que serpentea alrededor de cada una de las miles de celdas. Este sistema es tan preciso que puede calentar la batería en un día frío antes de la carga o enfriarla después de una conducción vigorosa. La magia está en que no solo gestiona la temperatura del paquete completo, sino que monitorea la temperatura de cada módulo y, en algunos diseños, de grupos de celdas individuales. Esta atención microscópica al detalle es lo que garantiza la longevidad de la batería. Se estima, y esto es un dato con base científica, que a menudo sorprende que las baterías de Tesla están diseñadas para durar en promedio entre 300.000 y 500.000 kilómetros antes de que su capacidad comience a degradarse significativamente, superando la vida útil promedio de muchos vehículos con motor de combustión. El concepto de integración vertical es también fundamental para comprender el avance científico de Tesla. La mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales dependen de cientos de proveedores externos para componentes clave. Tesla, sin embargo, diseña y fabrica casi todos los componentes críticos internamente. Las baterías, en colaboración con socios pero con su propia química y formato, el motor, el software de gestión, la electrónica de potencia e incluso el chip de inteligencia artificial para la conducción autónoma llamado Dojo. Esta integración vertical les otorga un control total sobre la calidad, el costo y, lo que es más importante, la velocidad de innovación. Si descubren un pequeño avance en la química de una celda, pueden implementarlo en la producción en mucho menos tiempo que un competidor que depende de una cadena de suministro externa. Es un enfoque que se asemeja más al de una empresa de software o tecnología que al de una automotriz clásica. Hablemos ahora del autopilot y su base científica. Para muchos, la conducción autónoma es el elemento más llamativo y a veces el más polémico de la marca. Pero detrás del nombre comercial existe un despliegue masivo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Mientras que muchos competidores utilizan una combinación de cámaras radar y lidar, detección y alcance de luz, para construir un mapa tridimensional del entorno, Tesla tomó una ruta diferente, apostando fuertemente por el uso primordial de cámaras y lo que se conoce como visión pura. El razonamiento científico detrás de esta elección es que, al igual que los humanos, los autos pueden ser entrenados para navegar basándose principalmente en la información visual. Los humanos no necesitamos un escáner láser para conducir, usamos nuestros ojos. Los vehículos Tesla utilizan un conjunto de cámaras que alimentan datos a un potente hardware de a bordo. Luego, un modelo de red neuronal masivo, entrenado con petabytes de datos de la flota global de Tesla, millones de kilómetros recorridos, procesa estas imágenes en tiempo real. Este sistema aprende de cada pequeño error o acierto de cada vehículo en circulación. Si un Model 3 en Berlín se encuentra con una obra nueva y logra maniobrar con éxito,
Ese aprendizaje se puede enviar al sistema central y distribuirse como una actualización de software a toda la flota, mejorando la capacidad de conducción de millones de coches simultáneamente. Esto es un ejemplo claro del poder del aprendizaje profundo, o deep learning, aplicado a un problema del mundo real. El coche no sigue un mapa estático. Interpreta el mundo como lo hace un cerebro humano, reaccionando a lo inesperado y mejorando con la experiencia colectiva. Es la ciencia de la neurociencia aplicada a la conducción. Otro concepto revolucionario que surge de esta integración es el de la gigaprensa, o gigacasting. Para simplificar la fabricación y reducir los costos de producción de manera monumental, Tesla comenzó a utilizar máquinas de fundición gigantescas para crear secciones enteras de la carrocería del automóvil en una sola pieza. Un componente que antes requería docenas de estampados de metal separados y cientos de puntos de soldadura, ahora se fabrica como un solo bloque. Imagina, por ejemplo, que la parte trasera del Model Ethos se fabricaba inicialmente con 70 piezas distintas soldadas entre sí. Con la gigaprensa, todo se moldea en una única pieza de aluminio. Esto es ingeniería de materiales y procesos en su máxima expresión. No solo reduce los costos y el tiempo de fabricación de manera dramática, sino que también aumenta la rigidez estructural del vehículo, un factor fundamental para la seguridad en caso de colisión. Es un cambio de paradigma en la manufactura automotriz, pasando de un ensamblaje complejo a una fundición monolítica. La evolución de las baterías de la compañía también nos ofrece una mirada fascinante al futuro de la química y la ingeniería eléctrica. Inicialmente, como mencionamos, utilizaron las celdas 1800-650, con una medida de 18 milímetros de diámetro y 60 milímetros de altura. Luego pasaron a la celda 2170, más grande y con mejor rendimiento. Pero el verdadero salto evolutivo, que se presentó en un evento llamado Battery Day, es la celda 480, con 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de altura. Este cambio de tamaño no es trivial, tiene profundas implicaciones científicas. Una celda más grande significa que se necesitan menos celdas en total para formar el paquete de la batería, lo que a su vez requiere menos cableado, menos conexiones y por lo tanto reduce la resistencia eléctrica interna. La resistencia interna es esencialmente la energía que se pierde en forma de calor cuando la electricidad fluye a través de la batería. Al reducirla, la batería se carga más rápido, se calienta menos y por consiguiente dura más. Además, estas nuevas celdas introducen un diseño sin pestaña, tabless, una innovación que elimina el principal cuello de botella en el flujo de electrones, maximizando la eficiencia de la celda y permitiendo una carga y descarga de energía más rápida, un componente clave para el rendimiento. El concepto de vehículo como paquete de baterías estructural es la culminación de todos estos avances. En lugar de tratar el paquete de baterías como un componente pesado que simplemente se atornilla al chasis del coche, Tesla lo diseñó para que sea un elemento estructural activo del vehículo, conectando la parte delantera y trasera fundidas. Esto no solo ahorra peso, porque ya no se necesita una caja externa pesada para el paquete, sino que también mejora la rigidez torsional del vehículo. Imagina que la batería se convierte en el hueso central del coche, mejorando su comportamiento en carretera y su seguridad. Este nivel de integración entre la energía y la estructura del vehículo es inédito en la producción masiva de automóviles. Y por último, la compañía no se limita al transporte. Su objetivo de acelerar la transición energética global se extiende a la generación y el almacenamiento. Tesla Energy es una división igualmente importante, que aplica la misma ciencia de baterías a gran escala. Piensa en el Powerwall, una batería doméstica que permite a los propietarios de casas con paneles solares almacenar la energía que generan durante el día para usarla por la noche. Esto resuelve el problema de la intermitencia de las energías renovables, un gran desafío de la ciencia energética. En una escala aún mayor, el Megapack es una estación de almacenamiento de energía del tamaño de un contenedor de envío, diseñada para estabilizar redes eléctricas enteras. Han construido instalaciones masivas en lugares como Australia y Texas, actuando como gigantescas esponjas de energía que pueden absorber el exceso de energía solar o eólica cuando se genera y liberarla instantáneamente cuando la demanda aumenta o cuando una central eléctrica tradicional falla. Esta es una aplicación directa de la ingeniería electroquímica y la gestión de redes para combatir la inestabilidad de la red eléctrica, un paso crucial hacia un futuro completamente basado en energías limpias.
La ciencia detrás de Tesla, desde la molécula de la batería hasta el algoritmo de conducción autónoma, es una historia de integración, eficiencia y una redefinición audaz de lo que es posible en el mundo de la energía y el transporte. La tecnología de la batería y la estructura del vehículo que acabamos de describir, esa unión casi simbiótica entre la química energética y el esqueleto del automóvil, solo es funcional gracias a la red que la soporta, la red de supercargadores. Piénsalo bien. ¿De qué sirve tener un vehículo capaz de recorrer cientos de kilómetros sin una infraestructura que le permita recargar de forma rápida y eficiente? Aquí es donde entra el siguiente dato impactante, una manifestación de la visión a largo plazo que tiene la compañía, mientras que otros fabricantes automotrices esperaban que terceros construyeran las estaciones de carga. Tesla tomó la decisión, sin precedentes, de invertir miles de millones en la construcción de su propia red global, una de las redes de carga rápida más grandes y avanzadas del mundo. Esta acción no fue solo un movimiento empresarial astuto, fue una necesidad científica para superar la ansiedad de autonomía, el miedo de los conductores a quedarse sin batería en un viaje largo y para demostrar la viabilidad del vehículo eléctrico a gran escala. La ingeniería detrás de un supercargador es tan sofisticada como la del propio coche. No se trata simplemente de un enchufe de alta potencia. Para alcanzar las velocidades de carga de, por ejemplo, los 250 kilovatios kWh de las estaciones V3, se necesita una gestión de energía masiva. Esta potencia es suficiente para añadir cientos de kilómetros de autonomía en apenas unos minutos, lo que reduce la parada por recarga a un tiempo comparable con el descanso necesario en un viaje largo. Pero la velocidad de carga no es constante, y aquí encontramos otro principio de la electroquímica, la curva de carga. Cuando conectas tu coche al supercargador, el vehículo y la estación se comunican constantemente. El sistema de gestión de la batería del coche le dice a la estación cuánta energía puede aceptar sin sobrecalentarse o dañarse. La carga es más rápida cuando la batería está casi vacía y disminuye drásticamente a medida que se acerca al 80% de capacidad. ¿Por qué? Porque a medida que los iones de litio luchan por encontrar un espacio en el cátodo y el ánodo de la celda, se genera más resistencia interna. Ralentizar la carga en esta fase final protege la integridad química de la batería y prolonga su vida útil. Este ajuste dinámico de la potencia, que tú percibes como una carga rápida, es en realidad una danza cuidadosamente orquestada por algoritmos complejos. Además, hay un proceso que ocurre antes de que llegues a la estación, y es un detalle de ingeniería que marca una diferencia enorme: el preacondicionamiento de la batería. Cuando introduces una estación supercargador como destino en el sistema de navegación de tu Tesla, el vehículo comienza a calentar o enfriar la batería a la temperatura óptima. Recuerda, la eficiencia de la batería es máxima en un rango de temperatura muy específico. Si llegas con la batería demasiado fría, el coche limitará la potencia de carga para proteger sus componentes. Al preacondicionar, el coche utiliza energía de la batería para alcanzar esa temperatura ideal, asegurando que, al enchufarlo, pueda aceptar la potencia máxima que ofrece el cargador desde el primer segundo. Es la diferencia entre un calentamiento muscular antes de una carrera y empezar a correr en frío. Esta anticipación inteligente es crucial para la promesa de la carga ultrarrápida. Ahora, pasemos a la obsesión de Tesla por la seguridad, que va mucho más allá de las bolsas de aire y las zonas de deformación tradicionales. La arquitectura de sus vehículos, al ser totalmente eléctrica y diseñarse desde cero, proporciona ventajas físicas inherentes que se traducen en un nivel de seguridad pasiva superior, un hecho corroborado por las máximas calificaciones de las agencias de pruebas de choque como la NHTSA en Estados Unidos y Euro NCAP en Europa. El primer factor es el centro de gravedad extremadamente bajo. Piensa en el coche como una pirámide invertida. Cuanto más alto esté el peso, más inestable es. En un vehículo Tesla, el componente más pesado, el paquete de baterías, está distribuido uniformemente en el piso del coche. Esto significa que el centro de gravedad está muy cerca del suelo. Esta baja ubicación reduce drásticamente el riesgo de vuelco, que es una de las causas más peligrosas de lesiones en colisiones graves. En las pruebas de la NHTSA, los modelos de Tesla han mostrado una de las probabilidades de vuelco más bajas jamás registradas. Es pura física aplicada. El segundo factor
es la ausencia de un motor de combustión grande en la parte delantera. En un coche de gasolina, el motor ocupa un espacio valioso que, en un choque frontal, debe absorber la energía del impacto. Al carecer de este bloque metálico masivo, los ingenieros de Tesla pudieron diseñar una zona de deformación mucho más grande y eficiente, un espacio vacío que actúa como un amortiguador gigantesco que se arruga y colapsa de forma controlada. Esto permite que el impacto se disipe antes de llegar a la cabina de los ocupantes, protegiendo a las personas dentro. Esta caja fuerte de seguridad se complementa con un armazón reforzado alrededor del paquete de baterías, protegiendo la energía en el impacto para que la estructura permanezca intacta. El concepto de seguridad en Tesla es tridimensional. No solo se enfoca en el impacto, también incluye la seguridad activa, esa que intenta evitar el accidente antes de que ocurra. El autopilot y los sistemas de asistencia al conductor no son solo comodidades, son herramientas de seguridad activa que monitorean constantemente el entorno. La frenada automática de emergencia, por ejemplo, utiliza la visión por cámara para detectar vehículos, peatones u obstáculos, y puede aplicar los frenos más rápido de lo que lo harías tú, a veces reduciendo la velocidad lo suficiente como para evitar una colisión o mitigar drásticamente su gravedad. Los datos científicos recopilados por la propia compañía, aunque siempre deben interpretarse con cautela, sugieren que, cuando el autopilot está activado, la tasa de accidentes por kilómetro recorrido es significativamente menor que la media de vehículos sin esta tecnología. Ahora, pasemos a un ejemplo radical de la filosofía de ingeniería de Tesla, el Cybertruck. Este vehículo no es solo una camioneta con un diseño inusual, es un experimento de ingeniería de materiales y procesos que desafía medio siglo de prácticas automotrices. Su característica más distintiva es su exoesqueleto de acero inoxidable ultraduro. La mayoría de los vehículos usan un chasis estructural interno sobre el que se colocan paneles de carrocería delgados que no soportan carga. El Cybertruck invierte esto. Su piel exterior, fabricada con una aleación de acero inoxidable laminado en frío, es el elemento estructural principal. Este acero especial no es fácil de trabajar. Es tan duro que los métodos de estampado tradicionales son inútiles. La dureza extrema del material le otorga una resistencia superior a la corrosión y a los pequeños golpes, pero, de nuevo, fuerza a Tesla a idear nuevos procesos de fabricación, como doblar el metal en lugar de estamparlo y utilizar láseres de alta potencia para unir las secciones. El diseño angular y plano del Cybertruck no es un capricho estético aleatorio. Es una consecuencia directa de este material y de la necesidad de simplificar la producción. Doblar el acero inoxidable de esta dureza en formas complejas es casi imposible, por lo que el diseño se limita a paneles planos y líneas rectas. Un ejemplo de cómo la ingeniería de materiales dictó la forma final del producto. Otro elemento de diseño fascinante es su vidrio blindado, que, aunque tuvo un momento de fama irónico en su presentación, está diseñado para ser extremadamente resistente. Este vidrio es multicapa, utiliza polímeros intermedios para absorber y dispersar la energía de un impacto, lo que, en teoría, le permite soportar el impacto de objetos contundentes mejor que el vidrio automotriz estándar. Todo este vehículo, desde su armazón hasta su vidrio, es una manifestación del pensamiento de diseño de principios básicos que caracteriza a la compañía: tomar la física más fundamental de los materiales y la ingeniería para construir el producto más sencillo y resistente posible. La filosofía de diseño de Tesla, liderada por Elon Musk, se centra en reducir la complejidad. Esto se resume en el mantra de la mejor parte es que no hay parte. Si un componente no existe, no puede fallar, no tiene costo y no añade peso. Esta ideología impulsa la simplificación radical de los procesos de fabricación, como el uso de la gigaprensa que mencionamos y la reducción del número total de piezas en el vehículo. Menos piezas significa menos puntos de fallo, menor costo de producción y un vehículo más ligero, lo que mejora la eficiencia energética y, por lo tanto, la autonomía. Es una sinergia perfecta de economía, ingeniería y física. Para muchos en la industria, el enfoque de Tesla es más comparable al de la industria aeroespacial o la de la tecnología de consumo que al de la automotriz. Se trata de una integración profunda de software, hardware, energía y manufactura. La capacidad de enviar actualizaciones de software por aire, over the air u OTA, a todos los vehículos es un distintivo de la compañía.
Esto significa que tu coche puede mejorar mientras duermes. El sistema de infoentretenimiento, el autopilot e incluso la gestión de la batería se actualizan constantemente, añadiendo nuevas funcionalidades o corrigiendo errores sin que tengas que ir nunca a un taller. Esto transforma al automóvil de un producto estático que comienza a degradarse desde el día en que lo compras, en un dispositivo dinámico cuyo rendimiento puede mejorar con el tiempo. Científicamente, esto es fascinante, ya que permite que la eficiencia de la propulsión o la seguridad activa sean refinadas continuamente, utilizando la experiencia colectiva de toda la flota como banco de pruebas. Por ejemplo, si un nuevo algoritmo de gestión térmica optimiza el uso de las celdas en climas fríos, esta mejora se distribuye a todos los vehículos existentes, extendiendo la vida útil de las baterías de millones de clientes de forma remota. La apuesta por la energía solar también es una parte ineludible de la ciencia de Tesla. No solo con sus vehículos, sino a través de SolarCity, la empresa adquirida que se dedica a la instalación de paneles solares y los famosos tejados solares Solar Roof. El tejado solar es un ejemplo de ingeniería estética y funcional. En lugar de colocar paneles voluminosos encima de un tejado existente, estas son tejas de vidrio templado que contienen células solares fotovoltaicas discretas. A simple vista, el tejado parece una cubierta arquitectónica normal, pero cada teja es una mini central de energía que capta la luz del sol. Esta integración de la generación de energía directamente en la infraestructura del hogar, combinada con la batería de almacenamiento Powerwall, que ya discutimos, completa el ecosistema de energía limpia. El objetivo científico aquí es lograr la autosuficiencia energética, que los hogares puedan generar su propia electricidad, alimentar sus vehículos eléctricos y estabilizar su consumo, independizándose en la medida de lo posible de la red eléctrica tradicional y de los combustibles fósiles. Es la visión de Nikola Tesla, el genio que inspira el nombre de la empresa, traída al siglo XXI, donde la electricidad es la fuerza motriz de la tecnología y el transporte. Pero no podemos quedarnos solo en la energía y los materiales. Si queremos entender la ciencia detrás de Tesla, debemos sumergirnos en el verdadero campo de batalla, la inteligencia artificial y la computación masiva. De hecho, aquí viene un dato que te va a volar la cabeza. Tesla no solo diseña y fabrica coches, también diseña y fabrica supercomputadoras que se encuentran entre las más potentes del planeta, y lo hace con un objetivo claro: lograr la conducción completamente autónoma. Hablamos del proyecto Dojo. Piensa en la conducción autónoma como el desafío más complejo de visión por computadora y toma de decisiones en tiempo real que existe. Un ser humano tarda años en aprender a conducir. La inteligencia artificial de Tesla necesita aprender a partir de miles de millones de kilómetros de datos recopilados de su flota global de vehículos, y necesita hacerlo rápido. Para ello, la compañía construyó Dojo, una máquina diseñada específicamente para entrenar redes neuronales masivas. La arquitectura de Dojo es una desviación radical de las supercomputadoras tradicionales. En lugar de usar los chips de propósito general que se encuentran en la mayoría de los centros de datos, Tesla desarrolló su propio chip llamado D1. Este chip está optimizado para las operaciones matriciales de alta velocidad que son esenciales para el aprendizaje profundo. Lo genial del chip D1 es su capacidad de interconexión. Imagina que cada chip es un pequeño cerebro. Los ingenieros de Tesla diseñaron estos chips para que se conecten directamente entre sí, formando una matriz continua y masiva que permite la transferencia de datos a velocidades asombrosas, eliminando los cuellos de botella que limitan el rendimiento en los sistemas de computación convencionales. Al apilar estos chips D1 en módulos llamados tiles o baldosas, y a su vez conectar muchas baldosas, Dojo alcanza una potencia de cálculo que se mide en exaflops, lo que significa que puede realizar trillones de operaciones de punto flotante por segundo. Toda esta potencia se dedica a un único fin: entrenar la red neuronal del Full Self-Driving, o FSD. El sistema toma los datos de video de las cámaras de los coches, simula escenarios complejos de tráfico y ajusta los pesos y las conexiones dentro de la red neuronal hasta que el software puede percibir el mundo con una precisión que iguala o supera a la de un conductor humano. Dojo no está en los coches. Es el gigantesco gimnasio donde el cerebro del autopilot se entrena sin parar. Y si Dojo es el gimnasio, el chip FSD es el músculo que se instala en el vehículo. Este es otro ejemplo de la integración vertical de la compañía,
ese concepto de hacerlo todo uno mismo. Tesla pasó de usar hardware de terceros a diseñar su propio microprocesador, al que llaman hardware 3.0 o chip FSD. Este chip es el encargado de ejecutar las redes neuronales ya entrenadas por Dojo en el coche. Lo innovador de este chip es su diseño de doble núcleo neural redundante. Contiene dos matrices de procesamiento neuronal idénticas. Esto significa que dos cerebros analizan constantemente los datos de las cámaras y los sensores al mismo tiempo. Si ambos llegan a la misma conclusión, el coche actúa. Si difieren, el sistema tiene una capa de seguridad para tomar una decisión más cautelosa o alertar al conductor. Esta redundancia es vital. Es la prueba científica de que se toman en serio la seguridad al máximo nivel de procesamiento. Este hardware está optimizado para procesar datos visuales a una velocidad increíble, mucho más rápido que la generación anterior, permitiendo que el coche interprete el entorno en tiempo real, distinguiendo entre un peatón, un cono de tráfico o una luz de semáforo con una rapidez de milisegundos. El tren motriz de Tesla es otro campo de innovación constante, y aquí es donde se encuentra la eficiencia energética que da a los vehículos su impresionante autonomía. Aunque los primeros modelos de Tesla utilizaban motores de inducción, la compañía hizo un cambio significativo con el Model 3, introduciendo los motores de imanes permanentes en el eje trasero. Los motores de imanes permanentes síncronos son notablemente más eficientes, especialmente a bajas revoluciones por minuto y en el tráfico de la ciudad. Utilizan imanes hechos de elementos de tierras raras, como el neodimio, incrustados en el rotor. Estos imanes generan su propio campo magnético constante, lo que elimina la necesidad de alimentar constantemente el rotor con electricidad para crear magnetismo, a diferencia de los motores de inducción. Esto se traduce en menos pérdidas de energía por calor y una mayor capacidad para convertir la electricidad de la batería en movimiento. La combinación de un motor de inducción en el eje delantero y uno de imanes permanentes en el eje trasero, como se hace en algunas versiones de tracción total, ofrece un equilibrio perfecto. El motor de inducción proporciona una excelente potencia máxima, mientras que el motor de imanes permanentes ofrece una eficiencia superior en la conducción diaria. Esta estrategia de tren motriz dual es un ejemplo de cómo la ingeniería de precisión puede maximizar tanto el rendimiento deportivo como el ahorro de energía en un mismo vehículo. Un detalle que demuestra esta búsqueda de eficiencia es el uso de componentes avanzados en el inversor. El inversor es el aparato que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna para el motor. Tesla adoptó semiconductores de carburo de silicio en lugar de los tradicionales basados en silicio. El carburo de silicio permite que el inversor trabaje a frecuencias más altas, lo que reduce las pérdidas de energía por calor. Esto se traduce en una mejora marginal, pero vital, en la eficiencia general, llevando la eficiencia del tren motriz hasta cerca del 97%. Para que te hagas una idea, esto significa que casi toda la energía que sale de la batería se transforma efectivamente en movimiento, una hazaña de la ingeniería eléctrica. Dejemos los componentes internos y miremos ahora la revolución de la fabricación. El proceso de construcción de un coche tradicional ha permanecido prácticamente inalterado durante 100 años, basado en una cadena de montaje donde el coche se mueve y los trabajadores o robots añaden piezas. Tesla busca romper este paradigma con su concepto de producción más ambicioso, el proceso unboxed o proceso desencajonado. Este proceso es un replanteamiento total de cómo se construye un automóvil. En lugar de tener una sola línea de montaje larga, la idea es que grandes subconjuntos del vehículo, como el tren motriz delantero, el tren motriz trasero, la batería, la cabina y la carrocería, se ensamblen en paralelo en estaciones separadas. Una vez que estas cajas de componentes están completas, se juntan en el último momento, como si estuvieras armando un gigantesco juego de Lego a escala real. Los beneficios científicos y económicos de este método modular son impresionantes. Primero, simplifica drásticamente el flujo de trabajo. En una fábrica tradicional, los trabajadores y robots tienen que maniobrar alrededor de un coche cada vez más completo, lo que se vuelve muy complicado. Con el proceso unboxed, los subconjuntos están mucho más expuestos y son más fáciles de ensamblar, lo que permite una mayor automatización y una mejor calidad. Segundo, reduce el tamaño de la fábrica. Al permitir que los componentes se muevan en líneas de producción separadas,
La huella de la fábrica se puede reducir hasta en un 40%, ahorrando costes masivos en bienes inmuebles y en energía. El objetivo final es reducir el coste de fabricación por vehículo a la mitad, haciendo posible ese ansiado coche eléctrico de precio accesible para el público general, lo cual aceleraría la transición energética a nivel global. Es una visión de la ingeniería de la producción que no se limita a mejorar, busca redefinir la manera en que se fabrican las cosas. Todos estos sistemas, desde el chip FSD hasta la red supercargador, están orientados a un futuro que la compañía concibe no solo como eléctrico, sino como autónomo y compartido. La visión del robotaxi no es simplemente la de un taxi que se conduce solo. Es un modelo económico basado en la ciencia de la optimización de activos. Hoy, la mayoría de los coches pasan el 90% de su vida útil estacionados. El robotaxi, sin embargo, podría operar 24 horas al día, 7 días a la semana, maximizando su uso y reduciendo la necesidad de que cada persona posea un vehículo individual. Si un coche autónomo puede generar ingresos para su dueño cuando éste no lo está utilizando, cambia toda la ecuación de coste-beneficio de la propiedad de un automóvil. Este es un concepto más económico y de logística que de ingeniería, pero se basa totalmente en la prueba científica de que la conducción autónoma segura y ubicua es posible. La transición a un mundo de robotaxis requerirá una confianza ciega en la fiabilidad de la inteligencia artificial. Aquí la ciencia de la visión por computadora se vuelve crucial. Los coches de Tesla han evolucionado para depender casi por completo de las cámaras, eliminando gradualmente el radar y hasta ahora el lidar, detección y alcance por luz, que usan muchos de sus competidores. Esta estrategia, a menudo controvertida, se basa en la convicción de que el sistema de percepción humana, que utiliza 2 ojos y un cerebro para procesar el mundo, es el modelo a seguir. El coche utiliza sus múltiples cámaras para crear una nube de puntos tridimensional del entorno. Este es un proceso que la inteligencia artificial del coche ha aprendido a hacer, permitiendo calcular distancias, velocidades y trayectorias de otros objetos con una precisión impresionante, sin depender de un sensor activo como el radar. La ciencia aquí se llama fotogrametría en tiempo real, y el desafío radica en hacer que la IA sea tan robusta que pueda manejar cualquier condición de luz, clima o situación imprevista que un ser humano podría encontrar. Es un reto de la IA, de la física de la luz y de la ingeniería de software llevada al extremo. Continuando con el cerebro de los vehículos Tesla, hay que destacar la evolución de la red neuronal que alimenta el Full Self-Driving. No es solo una cuestión de procesar datos visuales rápidamente, sino de crear una representación del mundo que sea lo más cercana posible a la realidad física, pero en un formato que la máquina pueda entender y utilizar para tomar decisiones. Aquí es donde entra en juego el concepto de vector space o espacio vectorial. La red neuronal de Tesla, conocida como HydraNet por su arquitectura de múltiples cabezas, toma la información de las 8 cámaras del vehículo y la fusiona en una única representación tridimensional coherente. En lugar de limitarse a poner cajas 2D alrededor de objetos en la pantalla, como hacían los sistemas anteriores, la red neuronal proyecta el mundo en un espacio 3D, un mapa vectorial que le permite calcular la posición exacta, la velocidad y la aceleración de cada objeto relevante, otros coches, peatones, carriles, semáforos, en relación con el vehículo en todo momento. El vehículo no solo ve una línea blanca, sabe que esa línea es la división de un carril, que tiene una cierta anchura y una ubicación precisa en el espacio tridimensional. Sabe que un peatón no es un simple conjunto de píxeles, sino un objeto con una masa, una trayectoria y una intención de movimiento. Esta comprensión profunda del entorno es fundamental para que el coche pueda predecir lo que sucederá en el siguiente instante, que es la esencia de la conducción segura y proactiva. La ciencia detrás de esto es la geometría proyectiva y la inferencia de la inteligencia artificial, trabajando en conjunto para construir una realidad virtual de alta fidelidad dentro del chip FSD. Este es el salto cualitativo que se busca para ir más allá de la simple asistencia al conductor. Pero, ¿de dónde viene la energía que alimenta este cerebro y que da vida a los motores? La respuesta está en la constante e intensa investigación de Tesla en la química y la estructura de las baterías. La compañía ha impulsado innovaciones significativas, y la celda 4680 es quizás su mayor avance en este campo. Su nombre es un código de sus dimensiones,
46 milímetros de diámetro por 80 milímetros de longitud. La celda 4680 es un rediseño completo de la arquitectura interna de la batería. Su principal innovación científica es el concepto de la pestaña, o tab, menos o tables. En las baterías cilíndricas tradicionales, los electrodos, ánodo y cátodo, tienen pequeñas pestañas por donde sale la corriente. Estas pestañas son cuellos de botella que limitan el flujo de electrones, creando resistencia interna y, como resultado, mucho calor. Tesla eliminó estas pestañas. En la celda 4680, toda la superficie del electrodo se convierte en la conexión de corriente, lo que reduce drásticamente la resistencia interna, minimiza la generación de calor y permite que los electrones viajen un camino mucho más corto. El impacto de este cambio en la física de la celda es transformador. Una menor resistencia significa que la batería puede cargarse y descargarse a una potencia mucho más alta sin sobrecalentarse, un factor clave para la carga rápida y la potencia instantánea del vehículo. Además, el formato más grande de la celda aumenta la densidad energética, permitiendo almacenar 5 veces más energía y ofrecer 6 veces más potencia que las celdas más pequeñas que se utilizaban anteriormente. Al final, esto se traduce en vehículos más ligeros, con mayor autonomía y que necesitan menos celdas para el mismo rendimiento, lo que simplifica el paquete de baterías y reduce los costes de producción. Un factor científico de eficiencia que se traduce directamente en ahorro económico. La innovación no se detiene en la celda individual, sino que se extiende a la forma en que el paquete de baterías se integra en la estructura del vehículo. Tesla está implementando la batería como un componente estructural. En este diseño, el paquete de celdas no es solo una caja que se atornilla al chasis. Las celdas 4680 se pegan directamente a las placas superior e inferior, uniendo esencialmente la parte delantera y trasera de la carrocería. Esto elimina la necesidad de una carcasa grande y pesada para el paquete de baterías y convierte la batería en una parte integral de la estructura del coche, aumentando la rigidez torsional del vehículo y reduciendo significativamente el peso total. Este es un ejemplo de cómo la ingeniería de materiales y la química se unen para influir en el diseño automotriz. Y si de reducir el peso y simplificar la fabricación se trata, tenemos que hablar del gigacasting. Este es el concepto de ingeniería de producción que, de verdad, está poniendo a temblar a la industria automotriz global. Tradicionalmente, la parte inferior de la carrocería de un coche se compone de 70 o más piezas de metal estampadas, soldadas y pegadas con precisión. Este proceso requiere una enorme cantidad de maquinaria, espacio en la fábrica y tiempo. El gigacasting, en cambio, utiliza máquinas gigantes de fundición a presión, conocidas como gigaprensas, para crear grandes secciones del chasis, como la parte trasera o la parte delantera, en una sola pieza de aluminio fundido. Piensa en estas prensas como las máquinas de moldeo de juguetes más grandes del mundo. Inyectan aluminio fundido a alta presión en un molde, formando una estructura compleja y precisa en cuestión de segundos, no de horas. El impacto es múltiple. La reducción en el número de piezas disminuye drásticamente los costes de mano de obra y de maquinaria. Elimina la necesidad de cientos de robots de soldadura. Además, una pieza fundida es inherentemente más rígida y ligera que un conjunto de piezas soldadas, lo que mejora la seguridad en caso de colisión y reduce el peso, contribuyendo a la autonomía. La ciencia aquí radica en la metalurgia y el control preciso de la temperatura y la presión para asegurar que el aluminio fluya correctamente y se solidifique sin defectos en una pieza de ese tamaño. Este cambio no es una mejora incremental, es una revolución en la ingeniería de la carrocería que otros fabricantes se apresuran a copiar. Desde el cerebro del coche hasta la carrocería, la compañía busca la máxima eficiencia por la vía de la integración vertical y la simplificación radical. Pero la visión de Tesla va mucho más allá de los vehículos, y aquí es donde la ciencia da un salto hacia la robótica de propósito general con el proyecto Optimus. El robot humanoide Optimus no es un proyecto de ciencia ficción, es una aplicación directa y extendida de la misma inteligencia artificial, la misma arquitectura neural y, en parte, la misma tecnología de baterías y actuadores que se han desarrollado para los coches. El objetivo científico de Optimus es crear un robot humanoide capaz de realizar tareas repetitivas y peligrosas en entornos diseñados para humanos.
El desafío científico aquí es inmenso y se divide en varias áreas: locomoción, manipulación e inteligencia artificial. Para la locomoción, el robot necesita una serie de actuadores, los músculos y articulaciones del robot, que sean lo suficientemente potentes para soportar el peso y lo suficientemente eficientes para no agotar la batería rápidamente. Todo mientras imitan la fluidez de un movimiento humano. Optimus utiliza actuadores diseñados por Tesla que controlan el par y la posición con alta precisión. En cuanto a la manipulación, las manos del robot son una maravilla de la ingeniería, con múltiples grados de libertad de movimiento y sensores táctiles en la punta de los dedos. Esto es crucial. Un robot no puede limitarse a agarrar con fuerza, necesita saber cuán fuerte está apretando para no dañar un objeto delicado. La ciencia de la háptica y la retroalimentación sensorial son vitales para permitir que Optimus manipule herramientas humanas y realice tareas finas, como levantar un huevo sin romperlo, y la inteligencia artificial. Optimus se entrena con la misma lógica de redes neuronales de visión por computadora que el FSD. El robot ve el mundo a través de cámaras y su cerebro, entrenado por la supercomputadora Dojo, aprende a mapear el entorno, planificar movimientos y ejecutar tareas de manera autónoma. La prueba científica de un robot humanoide exitoso será su capacidad para generalizar, es decir, tomar una habilidad aprendida, como recoger una caja en un almacén, y aplicarla a una tarea diferente, como lavar los platos en una cocina, sin ser reprogramado explícitamente para esa nueva tarea. Esto es lo que se conoce como inteligencia artificial de propósito general, y es el verdadero santo grial de la robótica. El hardware, desde los motores eléctricos hasta el chip que controla los movimientos, es el puente entre la teoría de la IA y la realidad física. Toda esta constante evolución tecnológica no es solo por crear productos innovadores, sino por impulsar una transición energética sostenible que la compañía ve como su misión fundamental. Esto nos lleva a la tercera pata del negocio, después de los coches y la robótica: la energía. Tesla no solo fabrica las baterías que alimentan sus coches, sino que también produce la infraestructura para almacenarla en casas y empresas y para generarla a través de paneles solares. El producto de almacenamiento de energía más conocido es el Powerwall, una batería de iones de litio de gran capacidad diseñada para uso doméstico o empresarial. Su principio científico es simple: almacenar el exceso de electricidad, ya sea de la red eléctrica en momentos de tarifas bajas o de la energía solar generada en el techo, para utilizarla cuando es necesaria, como durante un apagón o en horas pico de consumo. La ciencia detrás del Powerwall es la misma que la del vehículo: la gestión térmica avanzada. Al igual que en el coche, es fundamental mantener las celdas de la batería dentro de un rango de temperatura óptimo. El Powerwall utiliza un sistema de refrigeración líquida inteligente que asegura la longevidad y la seguridad de la batería. Una batería que se sobrecalienta, se degrada más rápido y es menos eficiente. Al controlar con precisión la temperatura, Tesla maximiza la vida útil y la cantidad de ciclos de carga y descarga que puede soportar el Powerwall, haciendo que la inversión en almacenamiento de energía sea económicamente viable y confiable a largo plazo. En el ámbito empresarial e industrial, la compañía ofrece el Megapack, una solución de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos. Un solo Megapack es un gigantesco sistema de baterías de litio que puede almacenar varios megavatios hora de electricidad. La aplicación científica del Megapack es crucial para la estabilidad de la red eléctrica moderna. Piensa en una granja solar o un parque eólico. Generan mucha electricidad cuando hay sol o viento, pero nada cuando no lo hay. El Megapack actúa como un amortiguador de la red. Almacena ese exceso de energía verde y la inyecta de nuevo en la red en el momento en que se necesita, cuando el sol se ha puesto y el consumo aumenta. Esto permite a las compañías eléctricas integrar más energía renovable intermitente sin comprometer la estabilidad del suministro, demostrando que la transición a las renovables no solo es posible, sino también segura y viable desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica. Para completar el círculo de la energía, Tesla también incursionó en la generación solar con sus paneles solares y sobre todo con el Solar Roof. Aquí se fusiona la estética con la ingeniería fotovoltaica. El Solar Roof reemplaza las tejas de techo tradicionales con tejas que son, a la vez, elementos de construcción y pequeños paneles solares. La ciencia detrás de esto es el diseño óptico y la fabricación de precisión.
Las tejas están diseñadas para parecer tejas de techo normales desde la calle, utilizando un recubrimiento especial que desvía la luz. Pero desde el ángulo donde incide el sol, son completamente transparentes a la luz solar, permitiendo que las células fotovoltaicas internas capturen la energía. La integración es el valor añadido, un techo que genera electricidad. Es más duradero que una teja de asfalto y se ve mejor que los paneles solares montados en el exterior. Esta es la visión de la compañía de que la tecnología verde no debe ser una adición voluminosa, sino una parte intrínseca y atractiva de la arquitectura. Al integrar los coches eléctricos, las soluciones de almacenamiento de baterías Powerwall, Megapack y los productos de generación solar, Tesla presenta un ecosistema energético cerrado. El coche es el usuario final de la electricidad, el Powerwall la almacena y el techo solar o el Megapack la generan o la estabilizan en la red. Este es un enfoque de sistema completo que va mucho más allá de la fabricación de automóviles y que se basa en la prueba científica de que la humanidad puede electrificar completamente su transporte y sus necesidades energéticas. Esta visión sistémica, donde cada producto se refuerza con el otro, es el verdadero motor de la compañía. Ya hemos visto que la misión de la compañía se fundamenta en la electrificación del transporte y la energía, pero esa visión integral exige también una infraestructura que soporte el cambio. Aquí es donde se destaca la ciencia aplicada al servicio del repostaje eléctrico, específicamente con la red de supercargadores. Imagina un surtidor de gasolina tradicional. Es una máquina que transfiere combustible líquido. Ahora piensa en un supercargador y la analogía se desvanece por completo. No estamos hablando de un flujo simple. Hablamos de una transferencia de energía eléctrica de altísima potencia que debe ser gestionada con una precisión matemática para evitar dañar la batería y garantizar la rapidez. La arquitectura de un supercargador es una maravilla de la ingeniería de potencia. Mientras que un enchufe doméstico te da unos pocos kilovatios, kW, los supercargadores más modernos, como los V3, alcanzan potencias de hasta 250 kW e incluso más en versiones futuras. Para lograr esta hazaña, la estación utiliza un sistema de almacenamiento de energía en baterías, a menudo megapacks, y una conexión a la red eléctrica de alta tensión, permitiendo que la estación dispare ráfagas de potencia muy altas sin sobrecargar la red local. El truco científico más importante, sin embargo, reside en el sistema de refrigeración por líquido de los cables de carga. A esas potencias, la corriente eléctrica es tan elevada que si el cable no se refrigerara activamente, se calentaría peligrosamente. Los cables V3 utilizan un circuito de refrigerante que fluye alrededor de los conductores de cobre. Esto permite mantener el cable delgado, flexible y manejable, mientras se transfiere una potencia gigantesca. Es un equilibrio delicado entre la termodinámica, el diseño de materiales y la ingeniería eléctrica. Además, el vehículo se comunica constantemente con el supercargador para optimizar la velocidad de carga a través de la curva de carga. La batería se carga muy rápidamente al principio, cuando está casi vacía, en la zona de baja impedancia, pero a medida que se llena, la velocidad de carga disminuye gradualmente. Esto no es un defecto, es un mecanismo de protección basado en la química de la celda. El vehículo calcula la tasa óptima para cada celda en tiempo real, garantizando la máxima velocidad de carga posible sin causar un estrés excesivo que podría reducir la vida útil de la batería. Este diálogo constante entre el coche y la estación es la clave de la experiencia de carga rápida y eficiente. Esta misma obsesión por la eficiencia se extrapola a los vehículos de mayor tamaño, como el camión Tesla Semi. El Semi es un desafío de la física en sí mismo, ya que mover miles de kilogramos requiere una cantidad monumental de energía. La ciencia del Semi se basa en dos pilares: aerodinámica extrema y eficiencia del tren motriz. Si te fijas en un camión diésel tradicional, su forma es notoriamente cuadrada, lo que genera una enorme resistencia aerodinámica. El Tesla Semi, en cambio, está diseñado para ser la cabeza tractora más aerodinámica del planeta. El coeficiente de arrastre del Semi es comparable e incluso inferior al de muchos coches deportivos, un dato que a la gente le debe explotar la cabeza. Esto se logra con un diseño futurista sin parrilla frontal, un parabrisas angulado y una cabina de conducción centralizada que minimiza la superficie frontal. Recuerda que, a velocidades de carretera, más de la mitad de la energía de un camión pesado se gasta solo en empujar el aire. Reducir el arrastre aerodinámico
Es, por lo tanto, el camino más efectivo para maximizar la autonomía. La segunda gran innovación es el tren motriz, que utiliza motores eléctricos derivados de los coches deportivos de la marca, pero adaptados para un par inmenso. El camión incorpora un sistema de 3 motores independientes en los ejes traseros. 2 de estos motores se utilizan para la aceleración y las subidas pronunciadas, mientras que un solo motor ultra eficiente es suficiente para mantener la velocidad en el crucero. Esta configuración permite al Semi una eficiencia energética sin precedentes y una aceleración que supera a la mayoría de los camiones diésel, incluso con carga completa. Para cargar el Semi, la compañía concibió el megacargador, una versión superescalada del supercargador, capaz de entregar una potencia en el rango del megavatio, MW, es decir, 1000 kilovatios. Solo con esa potencia brutal se puede recargar una batería de camión en un tiempo razonable, un requisito indispensable para que el transporte de mercancías eléctrico sea viable económicamente. Ahora, pasemos a la creación que quizás sea la más disruptiva en términos de materiales y diseño: el Cybertruck. Este vehículo parece sacado de una película de ciencia ficción distópica, pero su estética es el resultado directo de una decisión de ingeniería radical: el exoesqueleto de acero inoxidable ultraduro. La mayoría de los coches utilizan un monocasco o una carrocería unida a un bastidor interno. El Cybertruck, por el contrario, utiliza un exoesqueleto donde la carcasa exterior no es solo una cubierta estética, sino la estructura principal de soporte del vehículo. Esto simplifica drásticamente el proceso de fabricación y elimina la necesidad de grandes máquinas de estampado de carrocería tradicionales. El material clave es el acero inoxidable laminado en frío 30X. Este material es excepcionalmente duro y resistente a la corrosión, pero también es increíblemente difícil de trabajar. Su extrema dureza es lo que lo hace casi a prueba de balas, a ciertos calibres subsónicos, y resistente a abolladuras, pero también presenta un problema científico para la producción. No se puede estampar o moldear fácilmente en curvas suaves como el acero de los coches convencionales. El resultado: las formas angulares y planas del Cybertruck. El diseño, por lo tanto, no es un capricho artístico, sino una consecuencia directa de la metalurgia del material elegido. Al utilizar este exoesqueleto, la compañía también integra la batería en la estructura del vehículo, de una manera similar a como lo hace con los modelos con celdas 4680, maximizando la rigidez torsional y la protección del paquete de baterías. La solidez inherente del material y la simplicidad de las líneas geométricas redefinen lo que significa ser un vehículo robusto, un experimento de ingeniería que rompe con 70 años de diseño automotriz. Otro aspecto fundamental de la compañía que merece ser diseccionado es su incursión y compromiso con la energía solar a través de la adquisición de SolarCity. La compañía no ve la energía solar como un producto separado, sino como el eslabón perdido para cerrar su ecosistema energético. La adquisición de SolarCity fue clave para el desarrollo del ya mencionado Solar Roof. La ciencia que hace del Solar Roof un producto viable es la nanotecnología y la modulación de la luz. Como te conté, la teja solar parece una teja normal, pero su superficie está tratada con una película que solo permite el paso de la luz solar en un ángulo perpendicular, es decir, cuando se ve desde arriba. Desde un ángulo más bajo, como el de un peatón, la teja parece tener el color y la textura de una teja de techo tradicional. Esta filtración de ángulo selectivo es una sofisticación óptica que esconde la tecnología fotovoltaica a simple vista. El verdadero impacto científico de SolarCity fue permitir a la compañía ofrecer una solución energética completa. La fórmula es simple, pero poderosa: generación de energía, Solar Roof; almacenamiento de energía, Powerwall; y consumo de energía, el vehículo eléctrico. Este enfoque integrado aborda el problema energético de la humanidad desde su origen hasta su uso, acelerando la adopción de las renovables al ofrecer una solución de ventanilla única para los propietarios. Finalmente, para que todos estos sistemas de vehículos, robots e infraestructura de carga funcionen, hay una pieza de hardware que es el motor de toda la inteligencia artificial: el chip de inferencia Dojo, o más bien, la supercomputadora Dojo. El desarrollo de Dojo no es solo una supercomputadora, es un sistema diseñado desde cero para entrenar la gigantesca red neuronal de Full Self-Driving. Los sistemas de entrenamiento de IA tradicionales utilizan tarjetas gráficas o GPUs
que fueron diseñadas originalmente para videojuegos. Tesla decidió que necesitaba un chip especializado que optimizara el entrenamiento de sus redes neuronales de visión. El chip Dojo, conocido como el D1, es un procesador con una enorme capacidad de procesamiento de datos en paralelo. Está diseñado para manejar específicamente las matrices de datos de video que provienen de los coches, procesando el mundo real con un ancho de banda y una latencia mínimos. La interconexión de estos chips es lo que forma la supercomputadora Dojo. Los ingenieros de la compañía lograron una interconexión de alta velocidad que les permite agrupar miles de estos chips D1 en un módulo de entrenamiento que actúa como un solo procesador gigante. La ciencia de la arquitectura de computación paralela se lleva al extremo para manejar los exabytes de datos de video que se recopilan de su flota global. Dojo permite que la compañía itere y mejore su software de conducción autónoma a una velocidad vertiginosa. Cada corrección, cada mejora en la capacidad de la red neuronal para percibir un objeto o tomar una decisión, es el resultado de un ciclo de entrenamiento masivo y rápido en Dojo. Es la prueba científica de que el hardware diseñado a medida puede proporcionar una ventaja competitiva decisiva en el campo de la inteligencia artificial. Así, la compañía se define no solo por sus coches, sino por una filosofía de ingeniería que busca la integración vertical y la simplificación radical en cada producto. Desde el gigacasting, que reduce 70 piezas a una, hasta el supercargador que utiliza refrigeración líquida para un cable delgado y el chip Dojo que acelera el aprendizaje de la IA, cada innovación es un experimento de ciencia aplicada que está redefiniendo múltiples industrias. El enfoque de integración vertical que hemos estado explorando en la compañía, ese control absoluto sobre cada parte del proceso, nos lleva directamente al corazón de la máquina, el motor eléctrico. Aquí, la ingeniería se fusiona con la física para crear una obra de arte eficiente. La compañía se ha destacado por utilizar dos tipos principales de motores a lo largo de su historia. El motor de inducción de corriente alterna, un diseño que nos recuerda al genio de Nikola Tesla, y el motor de imán permanente más moderno y eficiente. El motor de inducción es robusto y excelente para vehículos de alto rendimiento, como el Model S original, por su capacidad de operar a altas revoluciones con gran fiabilidad. El motor de imán permanente, sin embargo, ofrece una eficiencia superior, especialmente a velocidades de crucero, razón por la cual se ha adoptado en gran medida en los modelos más recientes. Pero el verdadero salto tecnológico no reside solo en el tipo de motor, sino en cómo se construye y se controla. La gran innovación en la fabricación es el uso del proceso hairpin winding o bobinado en horquilla. En un motor eléctrico, las bobinas de cobre son las que, al ser recorridas por la electricidad, generan el campo magnético giratorio que produce el movimiento. Tradicionalmente, estas bobinas son alambres redondos que se enrollan laboriosamente en el estator del motor, dejando inevitablemente espacios vacíos. El hairpin winding reemplaza esos alambres redondos por barras de cobre gruesas de forma rectangular dobladas en forma de horquilla. Esto permite a los ingenieros empaquetar mucho más cobre dentro del estator, aumentando la densidad de llenado de las bobinas en un 10 a 15%. ¿Por qué es esto importante? Más cobre significa menor resistencia eléctrica y una mejor transferencia de calor, lo que se traduce directamente en una mayor eficiencia y una mayor potencia máxima del motor. Es un detalle de manufactura que, desde el punto de vista científico, reduce las pérdidas por calor y eleva el rendimiento general del vehículo. El motor se vuelve más fresco, más potente y menos derrochador de la valiosa energía de la batería. Ahora, un motor, por bueno que sea, necesita un cerebro que lo controle, el inversor. Este componente es crucial en un coche eléctrico, porque su función es tomar la energía de corriente continua, CC, de la batería y convertirla en la corriente alterna, CA, trifásica necesaria para hacer girar el motor. El Tianzheng-Fa. Aquí es donde entra en juego la electrónica de potencia, y la compañía marcó una gran ventaja al ser pionera en el uso de transistores de carburo de silicio, SiC, en sus inversores. Los transistores son interruptores que encienden y apagan el flujo de electricidad miles de veces por segundo. El silicio tradicional, aunque bueno, tiene límites de rendimiento. El carburo de silicio, un material semiconductor compuesto por carbono y silicio, permite que estos interruptores operen a frecuencias mucho más altas y con una resistencia interna dramáticamente menor. El resultado de usar SiC
es una reducción notable de las pérdidas de energía por calor durante el proceso de conmutación, es decir, al pasar de CC a CA. Esto puede sonar técnico, pero su impacto es directo, una mejora en la eficiencia del tren motriz que puede añadir valiosos kilómetros de autonomía al vehículo. Es un ejemplo de cómo la ciencia de los materiales, al crear un semiconductor superior, se convierte en un diferenciador clave para la industria automotriz. Hemos hablado mucho sobre los componentes que mueven el coche y la energía, pero ahora toca dirigir nuestra atención a la inteligencia que realmente hace la magia, el Full Self-Driving o FSD. Este sistema no es solo un software de asistencia al conductor, es un ambicioso intento de crear una inteligencia artificial de propósito general aplicada a la conducción. El FSD se basa en una arquitectura de redes neuronales gigantes, entrenadas con datos de video sin procesar, una técnica conocida como visión de pájaro o Bird's Eye View. En lugar de procesar imágenes 2D y luego intentar unirlas, el sistema procesa los datos de las cámaras simultáneamente para construir un mapa virtual en 3D en tiempo real del entorno del vehículo. Esta representación virtual incluye no solo los carriles y las señales, sino también la trayectoria, la velocidad y la intención predicha de todos los objetos en el campo visual. Peatones, otros coches, bicicletas. Es como si el coche estuviera creando su propio mundo digital para tomar decisiones. El entrenamiento de esta vasta red neuronal se realiza mediante aprendizaje por refuerzo, RL. Piensa en el RL como un proceso de prueba y error masivo, pero realizado en un entorno virtual. El agente de IA, el coche simulado, interactúa con un entorno simulado de conducción donde recibe recompensas por acciones correctas, mantenerse en el carril, frenar a tiempo, y castigos por errores, chocar, cruzar un semáforo en rojo. Aquí es donde el simulador de la compañía, entrenado por la supercomputadora Dojo, se vuelve fundamental. La compañía puede recrear millones de escenarios de conducción peligrosos o ambiguos en el mundo virtual, escenarios que serían demasiado raros o arriesgados para practicar en el mundo real. Esto acelera el proceso de aprendizaje exponencialmente. El sistema aprende una política de conducción que maximiza la recompensa a largo plazo. Esta política es, en esencia, el código de circulación interno del coche, pero aprendido de la experiencia, no programado a mano con reglas rígidas. La ciencia del Deep Reinforcement Learning está llevando la conducción autónoma más allá de la simple automatización, hacia una verdadera toma de decisiones inteligente y adaptativa. Y si de sistemas inteligentes hablamos, debemos mencionar una joya de la ingeniería térmica, el sistema HVAC, calefacción, ventilación y aire acondicionado, que integra la bomba de calor y el famoso octovalve. En un coche de combustión, calentar el habitáculo es trivial. Simplemente se aprovecha el calor residual del motor, que de todas formas se está desperdiciando. En un vehículo eléctrico, el motor es extremadamente eficiente y genera muy poco calor residual, lo que obliga a utilizar la preciada energía de la batería para calentar el interior, reduciendo drásticamente la autonomía en invierno. La solución que implementó la compañía es el uso de una bomba de calor. Este dispositivo no genera calor, sino que transfiere calor de un lugar a otro. Incluso puede extraerlo del aire exterior frío o de los componentes calientes del vehículo, como el motor o la batería, y moverlo hacia el habitáculo. Es el mismo principio de tu nevera, pero a la inversa. Es mucho más eficiente energéticamente que un simple calentador resistivo. El cerebro de este sistema es el octovalve, un componente que, como su nombre sugiere, es una válvula con múltiples puertos, que actúa como un distribuidor central de energía térmica. Esta válvula, junto con un sofisticado software de control, puede gestionar el flujo de refrigerante en hasta 16 modos diferentes. Puede tomar el calor del motor para calentar la batería antes de una carga rápida, o extraer calor de la batería para climatizar la cabina. Este sistema inteligente de gestión térmica garantiza que tanto la batería, el motor y el habitáculo se mantengan a sus temperaturas óptimas, maximizando la eficiencia en todas las condiciones climáticas. La bomba de calor, orquestada por el octovalve, es responsable de una gran parte de la preservación de la autonomía en climas fríos, un problema que ha afectado a otros vehículos eléctricos. Es un triunfo de la termodinámica aplicada a la movilidad. Todo lo que hemos analizado hasta ahora, desde el acero del Cybertruck hasta el inversor de carburo de silicio, apunta a una verdad fundamental sobre esta compañía. Su ventaja no es solo una cosa,
sino la suma integrada de múltiples disciplinas científicas. Es un ecosistema diseñado para la eficiencia máxima, donde cada parte está optimizada para la otra. Esa integración de la que hablamos es mucho más profunda que la simple unión de piezas. No se trata solo de que el motor sea mejor por el hairpin winding o que el inversor sea superior por el carburo de silicio. La verdadera maestría reside en la forma en que el coche se concibe desde su misma estructura. Y aquí, la ciencia nos da una sorpresa monumental: la batería estructural. Tradicionalmente, la batería en un vehículo eléctrico se consideraba un paquete independiente, una gran caja pesada atornillada al chasis. Los ingenieros la llamaban una no estructura, porque no contribuía significativamente a la rigidez torsional del coche. La compañía ha desafiado esta convención con su paquete de celdas 46880, que tiene dimensiones mayores, 46 milímetros de diámetro y 80 de largo, que sus predecesoras, y que se integran directamente en la estructura del vehículo. Imagina el suelo de tu coche. Ahora, en lugar de tener una gran caja de batería fijada debajo, piensa que la batería es una parte integral de ese suelo. El diseño estructural de la batería elimina la necesidad de módulos intermedios, que eran unidades de empaquetado más pequeñas dentro del paquete grande, reduciendo peso y complejidad. Las celdas 46880 se pegan directamente a las placas superior e inferior del paquete, creando una estructura tipo sándwich de extrema rigidez. Esto reduce la masa del vehículo, un factor crucial para la eficiencia, y mejora la rigidez torsional general del chasis, lo que se traduce en una mejor dinámica de conducción, y lo más importante, una mayor seguridad pasiva en caso de colisión. Porque la estructura puede absorber mejor la energía del impacto. El secreto dentro de la celda 46880 es su diseño tabless o sin pestañas. En las baterías cilíndricas convencionales, la corriente eléctrica fluye desde el interior de la espiral de los electrodos hacia unas pequeñas lengüetas o pestañas de metal que conectan la celda al circuito externo. Este recorrido genera resistencia y, por ende, calor. El diseño sin pestañas elimina esta restricción al hacer que todo el extremo de la celda actúe como una terminal, acortando radicalmente el camino que deben recorrer los electrones. La reducción de la resistencia interna es dramática, lo que permite una carga más rápida, una mayor entrega de potencia y un manejo térmico mucho más eficiente, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. Es la física de los materiales y la conductividad llevada a su máxima expresión para una aplicación comercial. Toda esta ingeniería física que hemos detallado, el motor, el inversor, la batería, solo es la mitad de la historia. La otra mitad, la que realmente marca la diferencia en la experiencia, es la inteligencia y la conectividad del vehículo. Estamos hablando de un ordenador con ruedas, y su constante comunicación con la compañía crea un circuito de retroalimentación de datos sin precedentes. Cada vehículo que sale de la fábrica es un nodo de recolección de telemetría y Big Data. Los coches están constantemente recogiendo información sobre cómo se conduce el vehículo, el estado de sus componentes, la eficiencia de la batería y, de manera crucial, qué sucede justo antes de un evento de seguridad, como una frenada brusca o un golpe. Este flujo masivo de información no se queda en el coche. Viaja de vuelta a los servidores de la compañía, donde se procesa y se utiliza para refinar sus redes neuronales y su software de conducción autónoma. Piensa en esto. Si 1 millón de conductores en todo el mundo tienen que enfrentarse a un giro particularmente complicado, el software de conducción no aprende la solución de un solo ingeniero, aprende de las experiencias agregadas de ese millón de conductores, refinando la política de conducción hasta la solución más segura y eficiente. Este es el poder de la inteligencia colectiva aplicada a la automoción. El proceso es sencillo en concepto, pero complejo en ejecución. Cuando un coche encuentra una situación inusual o un casi accidente, el sistema de aprendizaje automático marca ese evento. El video y los datos asociados a ese momento se extraen de la flota, se anonimizan y se envían al centro de entrenamiento. Los ingenieros luego usan estos clips de borde o corner cases para simularlos miles de veces en Dojo, la supercomputadora que mencionamos, entrenando a la red neuronal para que la próxima vez que se enfrente a esa situación, el coche sepa exactamente cómo reaccionar de manera segura. Esta metodología de entrenamiento con datos de la flota es el motor de la mejora continua del FSD, asegurando que la seguridad del software mejore exponencialmente
con cada kilómetro recorrido por la flota global. La ciencia de datos y el aprendizaje profundo son el verdadero combustible de la autonomía. Y donde hay un sistema de inteligencia y conectividad, existe la necesidad crítica de ciberseguridad. Un coche que se actualiza por aire, over the air o OTA, que se comunica con una aplicación móvil y que toma decisiones por sí mismo, es un objetivo potencial para los ciberdelincuentes. La arquitectura de hardware y software de los vehículos se diseña desde la base con la seguridad cibernética en mente. Esto implica un enfoque de seguridad por capas, donde cada sistema está aislado del otro para evitar que una vulnerabilidad en una parte del vehículo se propague. Por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento, que gestiona la música y la navegación, está separado a nivel de hardware de los sistemas críticos de conducción y control del vehículo. Además, las actualizaciones de software son en sí mismas un mecanismo de defensa. La capacidad de enviar correcciones y parches de seguridad a toda la flota en cuestión de días o incluso horas permite a la compañía responder a las vulnerabilidades mucho más rápido que los fabricantes tradicionales, que a menudo dependen de costosas y lentas llamadas a revisión. El vehículo funciona con una especie de criptografía robusta para asegurar que solo el software oficial y verificado pueda instalarse en el vehículo, protegiéndolo de malware o firmware malicioso. El coche moderno se ha convertido en un centro de datos encriptado que se desplaza por la carretera. Ahora, vamos a girar la mirada del vehículo hacia un horizonte más amplio: la energía. La compañía no es solo un fabricante de coches, es una empresa de energía que busca transformar la infraestructura global. Aquí es donde entran en juego los productos de almacenamiento a gran escala, como el Powerwall para el hogar y el Megapack para las grandes redes eléctricas. La ciencia detrás de esto es la estabilización de la red eléctrica mediante el almacenamiento masivo de energía. Las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, son intermitentes, es decir, el sol no brilla siempre y el viento no sopla constantemente. Esto crea una inestabilidad en la red eléctrica tradicional, diseñada para recibir un suministro constante de las centrales de combustibles fósiles. El Megapack es esencialmente una gigantesca batería industrial, un sistema de almacenamiento de energía modular que puede contener hasta 3 megavatios hora (megawatt) de energía en un solo contenedor. Estos megapacks se agrupan en plantas de almacenamiento de energía a escala de red, a veces alcanzando capacidades de gigavatios hora (GWh). Su función científica es triple. Primero, proporcionan capacidad de reserva o backup instantáneo. Cuando una fuente de energía renovable se detiene súbitamente, los megapacks pueden inyectar energía a la red en milisegundos, evitando un apagón o una fluctuación de voltaje. Segundo, permiten el desplazamiento de carga. La energía solar captada durante el día se almacena y se libera a la red durante la noche, cuando la demanda y el coste de la electricidad son mayores. Tercero, ofrecen servicios auxiliares a la red, como la regulación de frecuencia. Pueden absorber o liberar pequeñas cantidades de energía de forma ultra rápida para mantener la frecuencia de la red, típicamente 50 o 60 Hz, dentro de los límites estrictos necesarios para el buen funcionamiento de todos los aparatos conectados. El Powerwall, el homólogo doméstico, aplica el mismo principio a menor escala. Permite a los hogares con paneles solares almacenar el exceso de energía generado durante el día para usarlo por la noche. Esto no solo ahorra dinero al usuario, sino que también contribuye a la descentralización de la generación de energía, volviendo a cada hogar un pequeño punto de resistencia y almacenamiento en caso de fallos en la red principal. Es un paso gigante hacia la resiliencia energética a nivel individual y comunitario, utilizando la misma química de baterías de iones de litio que se perfeccionó en los vehículos. La visión no es solo crear coches, sino también construir la nueva arquitectura eléctrica para el planeta. Ya hemos comprendido cómo la ingeniería eléctrica y la química de baterías impulsan los vehículos y cómo la ciencia de datos los hace más inteligentes y seguros. Pero hay otra disciplina científica fundamental donde la compañía ha impuesto un cambio radical y que está redefiniendo toda la industria automotriz: la ciencia de la fabricación. Aquí es donde la frase de que la fábrica es el producto cobra su sentido más profundo. El proceso tradicional de fabricación de un coche es un maratón de complejidad. Implica estampar cientos de paneles de metal, soldarlos individualmente con miles de puntos y luego aplicar adhesivos para ensamblar la carrocería
en un proceso que es lento, costoso y requiere una enorme cantidad de espacio y robots. Este es un punto de estrangulamiento para la producción. La respuesta de la compañía a este problema es la GigaPress y el gigafundido o gigacasting. Piensa en esto como la fabricación de un coche de juguete a escala real. La GigaPress es la máquina de fundición a presión más grande jamás creada para la fabricación de automóviles. En esencia, es una prensa colosal que utiliza un principio científico llamado fundición a presión de alta presión, HPDC. El proceso es fascinante. En lugar de tomar 70 o más piezas de aluminio, estampado para formar la parte trasera del chasis, la GigaPress toma una aleación de aluminio patentada por la compañía, la calienta hasta que está fundida a más de 800 grados centígrados e inyecta este metal líquido en un molde gigante a una presión inmensa. Lo que sale de esta máquina, después de enfriarse y solidificarse, es una sola pieza monolítica, toda la sección trasera de la carrocería. El impacto de este cambio en la ciencia de la manufactura es alucinante. De un plumazo, la compañía sustituye cientos de piezas y miles de puntos de soldadura por una sola fundición. Esto no solo simplifica radicalmente la línea de producción, reduciendo el tiempo de ensamblaje de esa sección de horas a minutos, sino que también elimina la necesidad de grandes talleres de soldadura, ahorrando un espacio industrial valiosísimo. Además de la eficiencia y el ahorro de costos, se estima que este método puede reducir los costos de fabricación del vehículo completo en un porcentaje significativo. El gigafundido mejora el propio vehículo. Al ser una sola pieza, la estructura fundida es inherentemente más rígida y precisa que un conjunto de piezas soldadas. Esta mayor rigidez contribuye a la seguridad en caso de colisión, ya que la pieza puede ser diseñada para canalizar y absorber la energía de un impacto de manera predecible y uniforme. También permite diseños más limpios y ligeros, utilizando menos material total gracias a la eficiencia de la fundición a alta presión. Pero el reto de este proceso es inmenso, y ahí es donde la ciencia de materiales juega su rol. Fundir una pieza tan grande y compleja sin que se formen defectos internos, como porosidad o microfracturas, es extremadamente difícil. La compañía tuvo que desarrollar aleaciones de aluminio específicas que resistieran mejor las tensiones del proceso y que, una vez enfriadas, tuvieran la resistencia y maleabilidad requeridas para un componente estructural crucial del vehículo. Es una fusión de la metalurgia avanzada y la ingeniería de procesos para reinventar la carrocería de un coche. El objetivo final de esta revolución en la fabricación es un chasis que consta de solo 3 grandes piezas fundidas: la parte delantera, la parte central, que incluye la batería estructural, como ya mencionamos, y la parte trasera. Este enfoque, conocido como la carrocería de 3 piezas, es un cambio tectónico respecto al diseño tradicional de carrocerías con cientos de componentes. Es la ciencia de la simplificación extrema aplicada a un producto tan complejo como el automóvil. La visión de la compañía de ser una empresa de energía se extiende más allá de sus productos a pequeña escala como el Megapack y el Powerwall. Su aspiración es convertirse en una empresa de inteligencia artificial y robótica que transforma la producción. Ya hemos hablado de la GigaPress, pero esa máquina en sí misma es solo una parte de un sistema de producción que busca la automatización total. La ciencia de la robótica y la inteligencia artificial no se aplican únicamente a la conducción autónoma. Son cruciales en la automatización de la gigafábrica. La compañía no solo usa robots para tareas repetitivas, sino que utiliza software avanzado para simular y optimizar todo el flujo de producción en un entorno virtual. Esto les permite probar miles de configuraciones de fábrica antes de construir una sola estructura física. La simulación por computadora y el aprendizaje reforzado se utilizan para enseñar a los robots los movimientos más eficientes, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando el rendimiento. El concepto de fábrica como software es lo que les permite replicar sus plantas de producción en distintos lugares del mundo, como Berlín, Texas o Shanghái, de forma mucho más rápida y eficiente que la competencia. La clave científica está en que la lógica de la producción, es decir, el software que dicta cómo se ensambla el coche, se puede copiar y pegar, mientras que el hardware o la estructura física se adapta a las condiciones locales. Este enfoque acelera drásticamente la curva de aprendizaje en cada nueva gigafábrica, garantizando que los errores cometidos en una se corrijan en todas las demás antes incluso de que comiencen a producir.
La metaciencia de la producción es lo que están dominando. Al dominar tanto la fabricación de vehículos como la producción y el almacenamiento de energía, la compañía se posiciona en el epicentro de la transición energética global. Estamos hablando de una integración que va desde la extracción de materias primas, como el litio o el níquel, hasta el reciclaje de las baterías al final de su vida útil. La química de materiales es esencial en este ciclo cerrado. El objetivo es maximizar la vida útil de cada batería. Una celda comienza su vida en un vehículo, brindando la potencia necesaria para la conducción, cuando su capacidad se degrada ligeramente y ya no es óptima para el alto rendimiento de un coche. En lugar de desecharla, la ciencia propone un uso secundario o Second Life en sistemas de almacenamiento estacionario, como los Megapacks. En esta aplicación, las demandas de potencia son menos estrictas, permitiendo a la batería seguir siendo funcional y económica durante años, lo que se conoce como cascada de valor de la batería. Finalmente, una vez que la batería ya no es viable ni siquiera para el almacenamiento estacionario, entra en juego la ciencia del reciclaje de circuito cerrado. Los procesos químicos avanzados permiten recuperar los materiales más valiosos de la celda, como el litio, el níquel, el cobalto y el manganeso, con la máxima eficiencia. Este enfoque no solo es una declaración de sostenibilidad, sino una estrategia de seguridad en la cadena de suministro, ya que reduce la dependencia de la minería y la fluctuación de los precios de las materias primas. Es un ciclo de economía circular basado en la ciencia de los materiales, que asegura que la energía utilizada para el transporte pueda ser verdaderamente renovable de principio a fin. El enfoque en la economía circular nos lleva directamente a la siguiente frontera de la ciencia de materiales dentro de la compañía, encarnada en el vehículo más polarizador que jamás han creado, el Cybertruck. Este vehículo no es solo un diseño futurista, es una manifestación extrema de la innovación en metalurgia y procesos de fabricación. El primer dato que debe hacerte pensar es este. La carrocería del Cybertruck no es un conjunto de paneles de metal estampado. Es un exoesqueleto estructural fabricado con una aleación de acero inoxidable, laminado en frío de ultradureza, que han patentado bajo la designación de acero inoxidable 30X. La decisión de usar acero inoxidable es una ruptura radical con la norma automotriz que, durante décadas, ha favorecido el acero al carbono más maleable o el aluminio ligero. ¿Por qué acero inoxidable? La ciencia es sencilla, pero la ejecución es complejísima. En primer lugar, la resistencia. Este acero inoxidable es tan duro que ha demostrado ser resistente a la corrosión, pero lo que es más espectacular, es capaz de resistir el impacto de balas subsónicas de 9 milímetros. Esta dureza no es un truco de marketing, es una propiedad material que proviene de su composición química específica y del proceso de laminado en frío. Este proceso somete el metal a una presión inmensa a temperatura ambiente, reordenando su estructura cristalina interna y aumentando drásticamente su límite elástico y resistencia a la tracción. En segundo lugar, la simplificación del proceso de producción. Al utilizar este material de ultradureza, la carrocería se convierte en parte integral de la estructura. Ya no hay un marco interno al que se le agregan paneles de carrocería. Los paneles son la estructura. Y aquí viene la genialidad oculta. Debido a que el acero inoxidable 30X es tan resistente a la corrosión y a las abolladuras, el coche no necesita ser pintado. Eliminar todo el proceso de pintura de la línea de producción, que es una de las etapas más costosas, largas y ambientalmente sensibles en la fabricación de automóviles, es una victoria científica y económica monumental. Sin embargo, esta elección de material presenta desafíos de ingeniería de fabricación que antes parecían insuperables. Un material tan duro es extraordinariamente difícil de doblar o estampar con la precisión necesaria para una carrocería. La compañía tuvo que desarrollar nuevas técnicas de fabricación y maquinaria específica. Por ejemplo, para crear los pliegues afilados que definen el diseño angular del vehículo, recurrieron a la soldadura por láser y a procesos de doblado asistidos por tecnologías de corte por láser de precisión para manejar las tolerancias minúsculas. Es una demostración de que, a veces, para simplificar el producto final, primero debes dominar y complicar la maquinaria que lo produce. El Cybertruck también impulsa la ciencia de la dinámica vehicular a nuevos extremos. Piensa en el tren motriz trimotor en la versión de alto rendimiento, que es una bestia de ingeniería eléctrica que ofrece tracción independiente y controlada electrónicamente en cada rueda. Pero lo que realmente hace que este vehículo de 5 toneladas
se mueva como un deportivo es la suspensión neumática adaptativa. Una suspensión neumática utiliza bolsas de aire en lugar de muelles de metal tradicionales. La ciencia detrás de esto permite que la suspensión no solo absorba los baches, sino que también ajuste la altura de conducción del vehículo en milisegundos, utilizando un compresor de aire y válvulas electrónicas. En el Cybertruck, esta suspensión es completamente adaptativa y programable, ofreciendo un rango de ajuste de altura sin precedentes. Puede elevarse para sortear obstáculos en el off-road o descender para mejorar la aerodinámica a alta velocidad, optimizando la autonomía. Además, el Cybertruck es pionero en la implementación de la dirección por cable o steer-by-wire y la dirección en las 4 ruedas. La dirección por cable es la eliminación física de la columna de dirección que conecta el volante con las ruedas. En su lugar, un conjunto de sensores y actuadores eléctricos interpreta las intenciones del conductor en el volante y envía comandos electrónicos a los motores que giran las ruedas. Esto no solo mejora la seguridad al eliminar el riesgo de intrusión de la columna en caso de colisión, sino que permite un control de dirección totalmente variable y adaptable. A baja velocidad, las ruedas traseras giran en la dirección opuesta a las delanteras para reducir el radio de giro, haciendo que la camioneta gire de manera ágil como un coche pequeño. A alta velocidad, giran en la misma dirección para aumentar la estabilidad. Es una proeza de ingeniería de software aplicada al control de movimiento. Todos estos avances en el hardware de la compañía, baterías, motores, fabricación, materiales, están inexorablemente unidos al software, y aquí entramos en la ciencia más especulativa y potencialmente transformadora de todo el ecosistema. La interfaz cerebro-máquina o BCI, a través de la compañía afiliada Neuralink. Aunque la aplicación inicial de Neuralink es médica, tratar afecciones neurológicas graves como la parálisis, el Parkinson o la ceguera, el objetivo a largo plazo de la compañía es revolucionar la interacción humano-máquina. La ciencia detrás de esto es la neurociencia computacional llevada al extremo. Implantar miles de hilos ultrafinos con electrodos en el cerebro para leer y estimular la actividad neuronal. El dispositivo está diseñado para decodificar las intenciones motoras y otros patrones de pensamiento directamente del cerebro. Si puedes decodificar la intención de mover un cursor en una pantalla, el salto conceptual hacia decodificar la intención de conducir un vehículo o darle un comando complejo a un robot es un camino que la compañía ya ha articulado. Imagina un futuro en el que la conducción autónoma no solo dependa de la IA que observa el mundo exterior, sino de una simbiosis con el conductor, donde los sistemas del coche puedan anticipar y validar las intenciones del conductor a nivel neuronal. Esto podría ser el pináculo de la seguridad vehicular, donde la fatiga o distracción del conductor se detectan y corrigen antes de que se manifiesten en un error de manejo. Aunque esto parece ciencia ficción pura, la base científica está avanzando a pasos agigantados. La capacidad de un implante para registrar datos neuronales con una resolución sin precedentes y transmitirlos de forma inalámbrica a un procesador externo es el primer paso. El segundo paso es el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático capaces de traducir ese torrente de datos electroquímicos en comandos digitales precisos y confiables. La compañía ve esto como una extensión lógica de su dominio en la IA de la conducción. Si ya eres capaz de entrenar una red neuronal para interpretar el mundo a través de cámaras, el siguiente desafío es entrenar una red neuronal para interpretar la mente humana. Es la última frontera de la ingeniería de control. Continuando con el salto tecnológico que presenciamos, la visión de la compañía se extiende mucho más allá de las carreteras, apuntando directamente a la automatización total de la fuerza laboral a través de la robótica humanoide. Aquí es donde entra en escena Optimus, el robot que busca llevar la inteligencia artificial de los coches a un cuerpo físico. El dato impactante es que el robot Optimus utiliza la misma pila de software y los mismos principios de visión por computadora que el sistema de conducción autónoma total, Full Self-Driving o FSD, de los vehículos. Esto significa que el robot aprende a navegar y a interactuar con el mundo de la misma forma que el coche, observando, prediciendo y planificando sus movimientos en un entorno tridimensional dinámico. Esta unificación del software de inteligencia artificial es la sinergia más potente de todo el ecosistema de la compañía. La ciencia detrás de Optimus no es solo la mecánica de un bípedo, que ya es un reto en sí mismo, dada la inestabilidad inherente de la marcha humana.
es la robótica de propósito general. Para que Optimus sea útil, no debe limitarse a una sola tarea preprogramada. Debe ser capaz de entender comandos humanos, manipular herramientas complejas con destreza, piensa en las manos robóticas diseñadas con un nivel de articulación y sensibilidad que imita la mano humana. Y, lo más crucial, aprender por observación y ensayo y error en el mundo real. El desafío de la biomecánica es inmenso. El robot necesita una serie de actuadores, los músculos del robot, que sean lo suficientemente potentes para realizar trabajo físico, pero lo suficientemente ligeros y eficientes para que el robot pueda operar durante un día entero con una sola carga de batería. La compañía está innovando en el diseño de estos actuadores lineales y rotatorios, que son esencialmente motores eléctricos de alta densidad de par y eficiencia, que se integran de manera inteligente en las articulaciones del cuerpo del robot. La percepción es otro campo científico clave. Optimus está equipado con cámaras que alimentan su red neuronal de visión, permitiéndole segmentar su entorno, identificar objetos, estimar distancias y predecir las trayectorias. Esta información no se procesa en un sistema de lógica simple. Se introduce en un modelo de toma de decisiones masivo que permite al robot responder de forma flexible a situaciones imprevistas, tal como lo haría un ser humano. La meta es crear un robot que no solo ejecute una rutina, sino que resuelva problemas en tiempo real en entornos no estructurados, como una fábrica desordenada o una casa. Al final, Optimus es la culminación de toda la ingeniería eléctrica y de software de la compañía, uniendo la eficiencia de las baterías, la densidad de potencia de los motores y el poder predictivo de la inteligencia artificial. Ahora, si dejamos la Tierra por un momento, la ambición científica de este imperio se dispara a la exploración interplanetaria con SpaceX. La compañía tiene un único objetivo: hacer de la humanidad una especie multiplanetaria, y para ello están desafiando las leyes de la ingeniería aeroespacial con dos conceptos fundamentales: la reutilización total y la propulsión de metano y oxígeno líquido. El cohete Starship, combinado con el propulsor Super Heavy, es la encarnación de esta filosofía. El dato científico crucial aquí es este: es el único sistema de lanzamiento en desarrollo diseñado para ser completamente reutilizable en ambas etapas, propulsor y nave, sin partes desechables. La reutilización es un problema de ingeniería, de control y termodinámica. Para que un cohete de la primera etapa, Super Heavy, regrese y aterrice, se necesita una cantidad precisa de combustible remanente y un conjunto de algoritmos de navegación y guía que calculen el aterrizaje vertical con precisión milimétrica, contrarrestando la gravedad y el viento. La ciencia detrás de los aterrizajes no es trivial. Implica el uso de la frenada regenerativa, utilizando los motores para desacelerar y controlar la caída, y superficies aerodinámicas, como las aletas de rejilla en el Falcon 9, para maniobrar a través de la atmósfera densa antes de la fase final de aterrizaje. En el caso de Starship, se está innovando con la idea de que los cohetes sean capturados por brazos robóticos en la torre de lanzamiento, el sistema conocido como Mechazilla, lo que requiere una precisión de control sin precedentes para parquear un objeto de cientos de toneladas en movimiento. Pero el corazón de Starship es el motor Raptor. Este motor representa una de las innovaciones más importantes en propulsión de cohetes en décadas. El Raptor utiliza metano líquido, CH4, y oxígeno líquido, LOX, como propelentes. Esta es una desviación del queroseno refinado, RP1 y LOX, utilizado en los motores Merlin anteriores. ¿Por qué metano? Por una razón puramente astrofísica y química. El metano es un hidrocarburo simple que puede ser producido en Marte utilizando los recursos in situ, el CO2 atmosférico y el hielo de agua subterráneo. Esto se conoce como producción de propelente in situ o ISRU, In Situ Resource Utilization. La capacidad de repostar en otro planeta es lo que hace posible el viaje de regreso y la sostenibilidad de la colonización. Además, el Raptor emplea el ciclo de combustión por etapas de flujo completo, Full Flow Stage Combustion, un diseño extremadamente complejo y eficiente que ha sido históricamente muy difícil de dominar. En esencia, todo el propelente pasa por las turbinas antes de ser inyectado en la cámara de combustión, maximizando la eficiencia y la presión. El resultado es un motor que tiene una relación empuje-peso espectacularmente alta y un impulso específico, la medida de la eficiencia del motor,
superior al de los motores de queroseno. Poner 33 de estos motores en el propulsor Super Heavy le da un empuje al despegue que dobla al del histórico cohete Saturno V, el gigante de la era Apolo. La arquitectura total de Starship no es solo para órbita terrestre baja, es un sistema de transporte interplanetario diseñado para llevar más de 100 toneladas a Marte. Para lograr esto, la nave debe ser capaz de realizar transferencia de propelente en órbita. Esto significa que una nave Starship cargada de combustible puede encontrarse con otra nave Starship que ya está en órbita y transferirle el propelente necesario para la inyección transmarciana. Esta maniobra de rendezvous y acoplamiento automatizado, seguida de la transferencia de propelente, es una proeza de la física orbital y la robótica espacial que redefine los límites de lo que se puede lograr con la carga útil. Y es precisamente esta última etapa de la misión, el regreso a la Tierra, lo que plantea uno de los desafíos de física e ingeniería de materiales más extremos que la compañía ha enfrentado: la reentrada atmosférica de la nave Starship. El dato alucinante es que Starship utiliza acero inoxidable para gran parte de su estructura en lugar de las aleaciones de aluminio o compuestos de fibra de carbono más comunes en la industria aeroespacial moderna. Esta elección, aunque parezca rudimentaria, es una jugada maestra de la termodinámica si pensamos en la reutilización. Cuando la nave regresa a la atmósfera a velocidades hipersónicas, más de 5 veces la velocidad del sonido, la fricción con el aire crea un plasma que puede alcanzar miles de grados Celsius. Aquí, el acero inoxidable de grado 301 tiene una ventaja clave sobre el aluminio. Su punto de fusión es significativamente más alto, lo que le permite absorber más calor. Pero no solo eso. El acero también conserva su resistencia a temperaturas mucho mayores que otros materiales, evitando el riesgo de colapso estructural. Para manejar el calor extremo, la nave no confía solo en el acero. La parte que enfrenta el reingreso está recubierta con miles de losetas cerámicas hexagonales que actúan como un escudo térmico, ablativo y radiativo. Estas losetas son ligeras, resistentes a las grietas y están diseñadas para disipar el calor del plasma. Lo verdaderamente innovador es cómo trabajan en conjunto con el cuerpo de acero para soportar la brutalidad del reingreso a la atmósfera terrestre o marciana. Pero el espectáculo de ingeniería más fascinante ocurre justo antes del aterrizaje, la maniobra conocida como belly flop o caída de barriga. Después de la reentrada, la nave Starship se posiciona de forma horizontal con el vientre hacia la Tierra y cae como un paracaidista. Este es un truco aerodinámico deliberado: utilizar toda la superficie masiva del cuerpo de la nave y las 4 aletas de control para aumentar drásticamente la resistencia y frenar la caída a través de las capas más densas de la atmósfera. Es una forma de frenado aerodinámico de baja energía que permite al vehículo disipar la velocidad de una forma muy controlada y eficiente. Justo en los últimos cientos de metros antes de tocar el suelo, la nave ejecuta una maniobra de reorientación increíblemente compleja y rápida. En menos de 1 minuto, los motores Raptor se reencienden para realizar un giro vertical de 90 grados, colocando la nave de pie para un aterrizaje vertical suave. Esta secuencia, que pasa de la caída horizontal a la estabilidad vertical, requiere un sistema de control de vuelo hiperpreciso y la activación impecable de los motores, demostrando una danza robótica en el límite de la física. Todo esto, la inteligencia artificial de Optimus, la reutilización del Super Heavy, el motor Raptor y el belly flop de Starship, son piezas de un ecosistema tecnológico que busca entrelazar la vida diaria con la exploración interplanetaria y en el que cada avance en robótica o propulsión se alimenta del otro. Hemos cubierto una extensión enorme de la ciencia y la tecnología detrás de esta compañía y su fundador, desde la visión computarizada que conduce los coches hasta el acero inoxidable que protegerá a los futuros colonos en Marte. Y con esto, cerramos esta increíble travesía por el cerebro de este imperio tecnológico que nos ha llevado desde las carreteras eléctricas hasta las profundidades del espacio. Cada segmento que analizamos es un testimonio de cómo la ciencia aplicada está reescribiendo lo que creíamos posible. Sin embargo, hay un campo que es tan vasto y fascinante que apenas lo hemos tocado y que merece una inmersión completa: la ciencia detrás de Starlink, esa mega constelación de satélites que está construyendo una red de Internet global en órbita terrestre baja.
Es un tema que está transformando las telecomunicaciones y que plantea desafíos científicos únicos, desde la física orbital de miles de satélites hasta las implicaciones astronómicas de tener tantos objetos brillantes sobre nuestras cabezas. Si quieres que analicemos a fondo la ingeniería de comunicación láser entre satélites, el desafío del desecho espacial que Starlink aborda y cómo está revolucionando el acceso a Internet en las zonas más remotas del planeta, suscríbete a Duerme Conciencia y deja tu like para saber que estás listo para la próxima entrega. Activa la campanita para que no te pierdas el análisis en detalle de esta revolución satelital. Buenas noches.